etiquetada como la fracasada y desheredada por mi propia madre. 5 años después, la encontré en la fiesta de graduación de mi hermana. Su decano me ofreció un contrato millonario. Mi madre no sabía quién era yo hasta que. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El correo electrónico llegó un martes a las 11:17 de la mañana. Lo recuerdo con una claridad casi fotográfica porque en ese preciso instante estaba cerrando el acuerdo más grande en la historia de mi agencia. El sol de Monterrey se filtraba a través de los ventanales de mi oficina en el piso 32 de una torre de cristal en San Pedro Garza García, dibujando rectángulos de luz sobre la mesa de caoba pulida. Afuera, la silueta imponente del Cerro de la Silla vigilaba la ciudad, un gigante de piedra ajeno al drama que estaba a punto de desatarse en mi vida. Mi socio, Benjamín, y yo acabábamos de chocar los puños. La adrenalina del éxito aún corría por mis venas. 5 años. 5 años de trabajo incesante, de noches sin dormir alimentadas por café barato y una determinación feroz, habían culminado en ese momento. Mi agencia, Vértice, se había convertido en un referente de diseño y branding en el norte del país. Y entonces, vi la notificación. El asunto del correo era anodino, licitación privada, proyecto branding gala benéfica. Lo abrí por inercia, esperando el típico brief de una marca de lujo o una corporación. Pero el nombre del cliente me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. El evento era la gala de graduación y recaudación de fondos de la Facultad de Medicina de la UANL. Y el patrocinador principal, el nombre que brillaba en letras doradas en el PDF adjunto, era Constructora Rojas y Asociados. La empresa de mi padre. La fiesta de graduación de mi hermana. Mi nombre es Lina Rojas, tengo 27 años. Y hace exactamente 5 años, mi madre, Graciela, me echó de esa misma casa que financiaba esta gala con una maleta, un puñado de billetes arrugados que mi padre me deslizó a escondidas. Y una sola frase que se grabó a fuego en mi memoria: para mí, estás muerta. Benjamín debió notar el cambio en mi semblante. Pasé de la euforia a una palidez fantasmal en cuestión de segundos. ¿Lina? ¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma, dijo, acercándose. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos fijos en la nada. Peor, susurré. He visto una invitación de mi pasado. Le giré el monitor. Benjamín leyó el documento, sus cejas frunciéndose. Él era de las pocas personas que conocía mi historia, los fragmentos que yo había sido capaz de compartir. Sabía que mi familia vivía en Monterrey, pero para todos los efectos prácticos, yo era huérfana. Es la graduación de Débora, dije, mi voz sonando extrañamente hueca. Se gradúa de doctora. La hija perfecta finalmente consigue su corona. ¿Y te están invitando a la licitación? ¿Saben qué Vértice es tuya?, preguntó, confundido. Negué con la cabeza. No. No tienen ni idea. Usé mi segundo apellido, el de mi abuela, al registrar la empresa. Para ellos, Lina Rojas, la fracasada, la que abandonó la carrera de medicina, se desvaneció hace 5 años. El correo llegó a través de una agencia de eventos que nos tiene en su lista de proveedores de élite. Es el universo, Benjamín, con su retorcido sentido del humor. Él se quedó en silencio, procesándolo. Sabía que no era una simple coincidencia laboral. Era una bomba de tiempo. Vas a ignorarlo, ¿verdad? Bórralo. No tienes que pasar por esto. Su lógica era impecable. Era lo sensato. Lo saludable. Pero mientras miraba el logotipo de la empresa de mi padre en la pantalla, un sentimiento distinto, uno que había mantenido enterrado bajo capas de trabajo y ambición, comenzó a emerger. No era odio. Era una curiosidad fría, casi clínica. Y debajo de ella, una brasa de ira que nunca se había extinguido del todo.
Durante 5 años, había construido un imperio desde las cenizas de la vida que ellos quemaron. Había demostrado, a mí misma y al mundo, que no era la fracasada que mi madre había decretado que era. Pero ellos no lo sabían. Vivían en su mundo perfecto, en su casa de ensueño en San Pedro, convencidos de su propia narrativa. No, dije finalmente, mi voz recuperando su firmeza. No voy a ignorarlo. Benjamín me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Una sonrisa lenta, la primera genuina en varios minutos, se dibujó en mis labios. Voy a hacer lo que mejor sé hacer, respondí, mis dedos ya volando sobre el teclado. Voy a preparar la mejor propuesta de branding que hayan visto en su vida. Voy a ganar esta licitación. Y voy a ir a esa fiesta. Pero no iré como la hija pródiga. Iré como su proveedora. Quiero ver sus caras. Quiero ver la cara de mi madre cuando se dé cuenta de que la fracasada es la que está diseñando el escenario para el triunfo de su hija dorada. Era un plan imprudente, peligroso y emocionalmente suicida. Y en ese momento, me pareció la idea más brillante que había tenido en mi vida. La memoria es un museo. Uno personal y a menudo polvoriento, donde guardamos bajo llave las piezas que más nos han marcado. Mi mente, en esos días, se convirtió en una galería de fantasmas. Y la pieza central, la que estaba expuesta bajo una luz cruda y solitaria, era la de una cena de domingo, 7 años atrás. Yo tenía 20 años y cursaba el segundo año de medicina. Odiaba cada segundo. Odiaba el olor a formol, la arrogancia de los profesores, la competencia salvaje entre compañeros. Odiaba la sensación de estar viviendo el sueño de otra persona, un sueño que me asfixiaba lentamente. Mi verdadera pasión, la que me mantenía despierta por las noches, no estaba en los libros de anatomía, sino en mi tableta de dibujo. Creaba logotipos para amigos, diseñaba carteles para eventos universitarios, me perdía durante horas en la armonía de las tipografías y las paletas de colores. Era el único lugar donde sentía que podía respirar. Esa noche, después de pasar una semana reuniendo el valor, decidí confesarlo. La mesa del comedor de nuestra casa en la colonia del Valle era una bestia de madera oscura, siempre impecablemente puesta por la empleada doméstica. Mi madre, Graciela, se sentaba a la cabecera, una reina en su trono. Su cabello siempre perfecto, su maquillaje sutil pero costoso, su ropa de diseñador. Ella era la arquitecta de nuestra vida, y mi padre, Rogelio, era el ingeniero que proveía los fondos para construirla. Mamá, papá, comencé, mi voz temblando ligeramente. Tengo que decirles algo importante. Mi padre levantó la vista de su filete. Era un hombre corpulento, de manos grandes y callosas por sus inicios en la construcción, aunque ahora rara vez pisaba una obra. Su rostro mostraba una fatiga perpetua. Mi madre, en cambio, dejó su copa de vino en la mesa con una delicadeza estudiada, sus ojos, agudos y calculadores, fijos en mí. He estado pensando mucho, continué, y la medicina no es para mí. No me hace feliz. Lo que realmente amo, en lo que soy buena, es el diseño. Quiero cambiarme de carrera. Quiero estudiar diseño gráfico. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con el cuchillo de la carne. Mi hermana, Débora, que entonces tendría unos 17 años, soltó una risita ahogada, como si hubiera contado el chiste más estúpido del mundo. Mi padre carraspeó, incómodo. Hija, es una carrera difícil. La medicina es segura, es prestigiosa. Pero fue la voz de mi madre la que cortó el aire. Era una voz suave, casi melódica, pero con un filo de acero. Diseño, repitió, saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Quieres pintar dibujitos para vivir? Se rió, una risa sin alegría. Lina, por favor. Después de todo lo que hemos invertido en ti, ¿en los mejores colegios, en los cursos de preparación? ¿Para eso? Su mirada se endureció. Lo que tú no entiendes, niña, es que esta vida no se construyó con sueños. Se construyó con trabajo duro, con sacrificios. Yo no me casé con tu padre y trabajé día y noche para que nuestra familia tuviera un nombre,
para que mis hijas tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve, para que una de ellas decida que quiere ser una artista bohemia. La palabra artista salió de su boca como un insulto. ¿Quieres volver a la pobreza de la que yo nos saqué?, sentenció. Porque eso es lo que hacen los artistas. Se mueren de hambre. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero me negué a llorar. No es así, mamá. El diseño es una industria enorme, es tecnología, es comunicación. Es un pasatiempo, me interrumpió. Un pasatiempo caro que no vamos a financiar. Irás a la escuela de medicina, te convertirás en doctora y te casarás con alguien de buena familia. Ese es el plan. No hay otro. Miré a mi padre, buscando una pizca de apoyo, una señal. Pero él solo miraba su plato, cortando su filete en pedazos cada vez más pequeños, un hombre ausente en su propia mesa. Débora me miraba con una superioridad manifiesta, disfrutando de mi humillación. Siempre fuiste la rara, susurró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Esa noche, encerrada en mi habitación, recordé a mi abuela Elena, la madre de mi padre. Ella había muerto un año antes. Era una mujer sencilla, la antítesis de Graciela. Había sido maestra de primaria y olía a libros viejos y a galletas de canela. Ella era la única que había visto mi talento. Para mi 15º cumpleaños, mientras mi madre me regalaba un collar de perlas adecuado para mi posición, mi abuela me había regalado un set profesional de lápices de dibujo y un bloc de papel grueso. Tu talento es un don, mi niña, me había dicho, sus ojos arrugados sonriendo. No dejes que nadie lo apague solo porque le temen a tu luz. También recordé algo más que me había dicho unas semanas antes de morir. Estaba débil, en su cama, y me tomó la mano. Te dejé un regalito en mi testamento, Lina. Algo para cuando cumplieras 25 y fueras una mujer independiente. Para que persigas lo que sea que te haga feliz, sin pedirle permiso a nadie. En ese momento, las palabras de mi abuela eran un consuelo lejano, un eco de un mundo donde yo era vista y valorada. Pero en la oscuridad de mi cuarto, mientras escuchaba las risas de mi familia en el piso de abajo, esas palabras se convirtieron en una semilla. Una semilla de rebeldía que, sin yo saberlo, tardaría un poco más en germinar. La semilla de la rebeldía no germinó de inmediato. En cambio, se pudrió. La alegría de dibujar fue reemplazada por la obligación de estudiar, y mi mente se rebeló de la única manera que supo, apagándose. La depresión llegó sin anunciarse, un manto gris y pesado que se instaló sobre mí. Las páginas de los libros de fisiología se volvían borrosas, las clases eran un zumbido indescifrable. Mi rendimiento, antes impecable, se desplomó. Mis padres no lo vieron como una enfermedad. Lo vieron como una afrenta personal. Las llamadas a casa se convirtieron en interrogatorios. ¿Por qué sacaste un 7 en bioquímica? Débora nunca sacó un 7. ¿Por qué no fuiste a la cena de la fundación? Tenías que hacer contactos. Cada conversación era un recordatorio de mis fallos. El punto de quiebre llegó 6 meses después de aquella fatídica cena. Reprobé el año. No por falta de inteligencia, sino por una profunda y paralizante apatía. La universidad me envió una carta, una sentencia de muerte académica. Y yo, en un acto de desesperación, se la mostré a mis padres. Esperaba, tontamente, una pizca de preocupación, de compasión. Lo que recibí fue un veredicto. La escena no fue en el comedor, sino en el despacho de mi padre. Un lugar solemne, con muebles de cuero oscuro y olor a tabaco caro. Mi padre estaba sentado detrás de su imponente escritorio, la carta en la mano. Mi madre caminaba de un lado a otro frente a la ventana, como un depredador enjaulado. Débora estaba recargada en el marco de la puerta, observando el espectáculo con un interés morboso. ¿Lo ves, Rogelio?, dijo mi madre, deteniéndose para señalarme con un dedo acusador. Te lo dije. Te dije que era débil. No tiene lo que se necesita. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el rostro. Lina, ¿qué pasó? Tú eras una estudiante brillante. No estoy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito ayuda. Creo que estoy deprimida.
Graciela soltó una carcajada, un sonido agudo y cruel. ¿Deprimida? No estás deprimida, eres una dramática. Estás buscando excusas para tu fracaso. No soportaste la presión, eso es todo. Tu hermana sí puede, ¿por qué tú no? Somos diferentes, respondí, sintiendo una oleada de frustración. Sí, lo somos, intervino Débora desde la puerta. Yo sí valoro lo que nuestros padres nos han dado. Ese fue el golpe final para mi madre. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con una furia fría que me heló la sangre. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. Has terminado de avergonzarnos, dijo, su voz baja y controlada. Has manchado el nombre de esta familia. Todo lo que he construido, toda la reputación, la tiras a la basura por tus sentimientos. Escupió la última palabra. Se dirigió al interfono del despacho. Consuelo, dijo a la empleada. Sube la maleta de la señorita Lina. La que usa para los viajes de fin de semana. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué estás haciendo? Te estoy dando lo que querías, respondió, su rostro una máscara de desprecio. Querías ser una artista libre, ¿no? Pues adelante. Sé libre. Pero no bajo este techo. No con nuestro dinero. Se giró hacia mi padre. Rogelio, dile algo. O te quedarás callado como siempre. Mi padre se levantó. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás él la detendría. Pero solo caminó hacia mí, su rostro una mezcla de lástima y resignación. Hija, tu madre, ella solo quiere lo mejor para ti. Echarme a la calle es lo mejor para mí, grité, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. La empleada llegó con mi pequeña maleta. Graciela la tomó y caminó hacia la puerta principal. Yo la seguí, tropezando, suplicando. Mamá, por favor, no hagas esto. Lo arreglaré. Estudiaré más. Abrió la puerta de la calle. La tarde de Monterrey estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire era cálido y húmedo. Graciela arrojó mi maleta a la acera. Eres una fracasada universitaria, dijo, cada palabra un golpe. Una vergüenza. Ya no eres mi hija. Para mí, estás muerta. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a llamar. Se dio la vuelta y, antes de cerrar, mi padre se acercó rápidamente. Me metió un fajo de billetes en el bolsillo de mi pantalón. Perdóname, susurró, sus ojos llenos de una impotencia que en ese momento me pareció tan despreciable como la crueldad de mi madre. Y entonces, la pesada puerta de madera se cerró con un golpe sordo y definitivo. El sonido del cerrojo girando fue el punto final de mi antigua vida. Me quedé allí, en la banqueta de la casa donde crecí, con una maleta, unos cuantos miles de pesos y el corazón hecho pedazos, mientras a través de la ventana veía a mi familia reanudar su vida. Como si yo nunca hubiera existido. La libertad que mi madre me había arrojado a la cara sabía a ceniza. Las primeras semanas fueron un borrón de pánico y humillación. Me quedé en el sofá de mi única amiga de la universidad, inventando una historia sobre una remodelación en mi casa para no tener que admitir la verdad, me habían desterrado. Los billetes de mi padre se esfumaron en comida y transporte, un parche temporal sobre una herida que sangraba profusamente. Monterrey, la ciudad que siempre había sido mi hogar, de repente se sentía ajena y hostil. Cada coche de lujo que pasaba por la calle parecía burlarse de mi nueva condición. Me encontré en el fondo de un pozo, y la voz de mi madre resonaba en la oscuridad, repitiendo una y otra vez, fracasada, fracasada, fracasada. Pero hay algo que sucede cuando tocas fondo. Te das cuenta de que no puedes caer más. Solo puedes empezar a escalar. Y mi escalera se construyó con rabia. Una rabia fría y lúcida que cristalizó mi dolor en determinación. No iba a dejar que ella ganara. No iba a convertirme en la profecía que ella había dictado. Conseguí 2 trabajos. De día, era mesera en un café del centro, soportando clientes groseros y el dolor de pies por 8 horas seguidas.
De noche, era operadora en un call center, vendiendo seguros por teléfono, mi voz monótona repitiendo un guión mientras mi mente volaba a otro lugar. Cada peso que ganaba lo dividía en tres, una parte para la renta de un diminuto cuarto que finalmente pude alquilar, una parte para comida instantánea, y la tercera, la más importante, para mi educación. Mi universidad se convirtió en YouTube, en Domestika, en Skillshare. Devoraba tutoriales de Photoshop, Illustrator, After Effects. Me obsesioné con la teoría del color, la psicología de la marca, la historia de la tipografía. El cansancio era un compañero constante, pero el fuego dentro de mí ardía más fuerte. El arte, que había sido la causa de mi exilio, se convirtió en mi única salvación. A los 6 meses, estaba al límite de mis fuerzas. El dinero apenas alcanzaba. Estaba a punto de rendirme cuando, en un acto de pura desesperación, marqué un número que no había tocado en años. El de mi tío Eladio, el hermano menor de mi madre. Eladio era la oveja negra de la familia, o más bien, la oveja de colores en un rebaño de grises. Mientras mi madre se había esforzado por borrar cualquier rastro de sus orígenes humildes, mi tío los abrazaba. Era dueño de una exitosa cadena de restaurantes de comida regional y seguía viviendo en el mismo barrio donde crecieron. Era ruidoso, directo y no tenía pelos en la lengua. ¿Lina? Y milagro que te acuerdas de los pobres, contestó, su voz un trueno familiar. Entre sollozos, le conté todo. Esperaba lástima, quizás una oferta para volver a casa si le pedía perdón a mi madre. En cambio, se quedó en silencio por un largo rato. Esa mujer, dijo finalmente, y supe que se refería a su propia hermana. Siempre ha estado enferma. Enferma de miedo, de aparentar lo que no es. Y te usó a ti para curarse. Hizo una pausa. Mira, sobrina, no te voy a dar dinero. Porque si te lo doy, te haré débil. Graciela te quitó todo, pero te dejó algo que no tenías, hambre. Y el hambre es el mejor combustible. Sentí un nudo en la garganta. Estaba a punto de colgar, derrotada. Pero, continuó, lo que sí voy a hacer es invertir en ti. Te prestaré 50,000 pesos. No es un regalo, ¿me oyes? Es una inversión. Quiero que me los devuelvas, con intereses. Porque sé que puedes. Creo en ti más de lo que tu madre jamás creyó en sí misma. Ahora, deja de llorar y ponte a trabajar. Colgué el teléfono, temblando. 50,000 pesos. No era una fortuna, pero era un salvavidas. Era la validación que necesitaba desesperadamente. Era la prueba de que alguien en mi familia, aunque fuera el renegado, veía algo en mí. Al día siguiente, renuncié a mis 2 trabajos. Usé el dinero para comprar una computadora de segunda mano, la más potente que pude encontrar. Pagué 6 meses de renta por adelantado. Y con el resto, me inscribí en todos los cursos online que pude. Durante el siguiente año, mi cuarto se convirtió en mi monasterio y mi campo de entrenamiento. El hambre que mi tío mencionó se convirtió en mi motor. No solo hambre de comida, sino hambre de éxito, hambre de demostrarle a una sola persona en el mundo, a mí misma, que mi madre estaba equivocada. La entrada al club campestre fue como cruzar el umbral a otro mundo, un mundo que había sido mío y que ahora me era completamente ajeno. El aire olía a césped recién cortado, a perfume caro y a la sutil arrogancia del dinero viejo. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, su música una banda sonora elegante para las conversaciones en voz baja y las risas contenidas. Había elegido mi atuendo con el cuidado de un estratega. Un vestido negro, de corte impecable pero sin logos visibles. Un maquillaje que acentuaba mis rasgos pero no llamaba la atención. Mi cabello, antes largo y descuidado, ahora estaba cortado en un bob afilado y profesional. Era una versión de mí misma que ellos nunca habían conocido. Una mujer pulida por sus propias batallas, no por el dinero de su padre. Y funcionó. Me moví entre la multitud como un fantasma. Pasé junto a tía Eulalia, la hermana de mi padre, quien me miró sin un atisbo de reconocimiento.
Vi a viejos amigos de la familia, hombres y mujeres que me habían visto crecer, y sus ojos se deslizaron sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Era invisible. Y en esa invisibilidad, encontré un poder inesperado. Localicé a mi familia en el centro del salón, el epicentro de la gravedad social de la fiesta. Débora, radiante con un vestido blanco que costaría más que mi primer año de alquiler, era la estrella, el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Mi padre, Rogelio, a su lado, sonreía con orgullo, repartiendo apretones de manos a sus socios. Y luego la vi a ella. A mi madre. Graciela estaba en su elemento. Llevaba un vestido de un azul profundo que resaltaba sus joyas de zafiro. Se movía con la gracia de una anfitriona consumada, su risa era el sonido dominante en su círculo de amigas, mujeres idénticas a ella en su riqueza y su estudiada elegancia. Me acerqué lo suficiente para escuchar, ocultándome detrás de una columna de mármol. Y Débora es tan dedicada, tan brillante, decía Graciela, tomando un sorbo de champaña. Siempre supe que llegaría lejos. Tiene la disciplina de su padre y, bueno, espero que mi buen gusto. Las mujeres rieron. Una de ellas, una mujer a la que vagamente recordaba como la esposa de algún socio, preguntó, Graciela, querida, ¿y tu otra hija? ¿Lina? Hace tanto que no sabemos de ella. Sentí que mi corazón se detenía. Esperaba una respuesta incómoda, una evasiva. Pero lo que obtuve fue una obra maestra de la ficción. Graciela suspiró, un suspiro teatral, lleno de un falso orgullo maternal. Ay, mi Lina, dijo, con un tono de cariñosa resignación. Esa niña es un torbellino. No para. Está en Alemania ahora. Es una alta ejecutiva en una multinacional de tecnología. Un puesto importantísimo. Viaja por todo el mundo, cierra tratos millonarios. Apenas tiene tiempo para llamar, imagínate. Nos encantaría que estuviera aquí, por supuesto, pero el trabajo es el trabajo. Está muy orgullosa de su hermanita, eso sí. Nos mandó un arreglo de flores precioso esta mañana. Me quedé helada. Alemania. Ejecutiva. Tratos millonarios. Era tan específico, tan descaradamente falso, que por un momento sentí una oleada de vértigo. No solo me habían borrado, habían reescrito mi existencia para que encajara en su narrativa de familia perfecta. Habían tomado mi fracaso y lo habían transformado en un éxito que podían presumir, un éxito convenientemente lejano e inverificable. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi pecho. No estaban mintiendo para protegerme. Estaban mintiendo para protegerse a sí mismos, a su preciada imagen. Estaban usando un fantasma, una versión ficticia de mí, como un trofeo más en su vitrina de logros. Me alejé de la columna, mi invisibilidad ahora se sentía como un disfraz, una capa que me permitía ver la verdad sin ser vista. Caminé hacia la barra y pedí un vaso de agua mineral. Necesitaba algo frío que apagara el fuego que comenzaba a subir por mi garganta. Mientras esperaba, un hombre de unos 60 años, con un traje impecable y una mirada inteligente, se acercó al organizador del evento que estaba a mi lado. Javier, dijo el hombre. Excelente gala. ¿Pudiste contactar a la señorita de la agencia Vértice? Tengo muchas ganas de conocerla. Su portafolio es impresionante. El organizador, Javier, sonrió y se giró hacia mí. Doctor Cervantes, qué oportuno. Permítame presentarle a la fundadora y directora creativa de Vértice. Señorita Lina. El doctor Cervantes, decano de la Facultad de Medicina, el hombre más importante en la vida académica de mi hermana, me extendió la mano, su rostro iluminado con una sonrisa de genuino interés. Y en ese instante, supe que la noche acababa de empezar. La mano del doctor Cervantes era firme y cálida. Su sonrisa, genuina. No había rastro de la condescendencia que yo asociaba con el círculo de mi familia. Era la mirada de un profesional reconociendo a otro. Señorita, dijo Javier, el organizador, esperando que yo completara mi apellido. Reyes, dije, usando el apellido de mi abuela. Lina Reyes. Es un placer,
doctor Cervantes. Por un instante, justo antes de tomar su mano, sentí un pinchazo helado de pánico. La voz de mi madre, cruel y burlona, resonó en mi cabeza como un eco fantasmal: ¿pintar dibujitos para vivir? Fracasada. Mi corazón se aceleró, mis palmas sudaron. El síndrome del impostor, ese viejo y conocido enemigo, amenazaba con paralizarme. ¿Quién era yo para estar aquí, estrechando la mano de este hombre, pretendiendo ser alguien que importaba? Cerré los ojos por una fracción de segundo. Recordé una técnica que mi socio, Benjamín, me había enseñado durante una crisis similar antes de una presentación importante. Anclaje, lo llamaba él. Encuentra 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oír. Veo el brillo de la luz en su reloj. Toco el frío del vaso de agua en mi mano. Oigo el murmullo de la gente a mi alrededor. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones y empujando el pánico hacia abajo. Cuando abrí los ojos, la calma había regresado. Yo no era la niña asustada de 20 años. Yo era la dueña de Vértice. Me había ganado mi lugar en esta sala, no por mi apellido, sino por mi trabajo. El placer es mío, señorita Reyes, dijo el doctor Cervantes, su apretón de mano seguro. He revisado la propuesta preliminar que envió. Es audaz, fresca, exactamente lo que buscamos. Hablamos durante varios minutos. Le expliqué mi visión para la campaña de la gala, cómo quería enfocarla no solo en la graduación, sino en el impacto humano de los futuros médicos. Él asentía, interesado, haciendo preguntas pertinentes. Me sentí cómoda, en mi elemento. Esta era yo. Esta era mi pasión, mi pericia. Pero la gala es solo el comienzo, dijo de repente, bajando la voz ligeramente, como si fuera a compartir un secreto. Tenemos un proyecto mucho más grande entre manos. El más ambicioso en la historia de la universidad. Señaló con la cabeza hacia mi padre, que reía a carcajadas a unos metros de distancia, rodeado de otros hombres de negocios. Gracias a la generosidad de patrocinadores como el señor Rojas, vamos a construir una nueva ala de investigación pediátrica. Una instalación de vanguardia. Pero no queremos que sea solo un edificio. Queremos que tenga un alma. Necesitamos una marca, una historia que contar. Algo que inspire a la comunidad, que atraiga a los mejores talentos del mundo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Francamente, señorita Reyes, su portafolio en Vértice es el mejor que he visto en años. Su trabajo tiene corazón. Y eso es precisamente lo que este proyecto necesita. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El proyecto más importante de la carrera del doctor Cervantes. Financiado en gran parte por el padre que me había repudiado. Y él, sin saberlo, me lo estaba ofreciendo a mí. La ironía era tan densa, tan abrumadora, que casi me reí. El universo no solo tenía un retorcido sentido del humor, era un dramaturgo consumado. Estaríamos más que honrados de presentar una propuesta formal, doctor, dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía por dentro. Excelente. Mi asistente la contactará la próxima semana para agendar una reunión formal con el comité. Me entregó su tarjeta. Ha sido un verdadero placer. Mientras se alejaba para saludar a otros invitados, me quedé allí, con su tarjeta en la mano, un pedazo de cartón que representaba la validación profesional más grande de mi vida. Y todo estaba sucediendo bajo el mismo techo que mi familia, las personas que habían decidido que mi vida era un fracaso. Mi mirada se cruzó con la de mi madre a través del salón. Ella estaba hablando con tía Eulalia. Me miró por un segundo, sus ojos pasaron sobre mí con la misma indiferencia con la que se mira a un camarero o a un adorno floral, y luego continuó su conversación. No me reconoció. Por supuesto que no. La mujer que tenía delante, la profesional segura de sí misma que acababa de impresionar al decano de medicina, no encajaba en la imagen de la fracasada que ella guardaba en su mente. Era más fácil para ella verme como una extraña que como la prueba viviente de su propio y monumental error de juicio. Un sentimiento de poder, frío y embriagador, comenzó a extenderse por mis venas. Esta noche ya no se trataba solo de enfrentarlos.
Se trataba de algo mucho más grande. El destino me había puesto todas las cartas en la mano. Y yo estaba a punto de jugar la partida de mi vida. Aturdida por la conversación con el doctor Cervantes, necesitaba un momento para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Me disculpé con Javier, el organizador, y me dirigí hacia un pasillo lateral que, según recordaba de los planos del lugar, llevaba a unos salones privados y a los baños. Necesitaba el silencio, un respiro del ruido y las sonrisas falsas. El pasillo estaba alfombrado y silencioso. Las puertas de madera oscura se alineaban a un lado, todas cerradas. Mientras caminaba, una de las puertas se entreabrió y la voz inconfundible de mi hermana Débora flotó en el aire. «Pero mamá, ¿estás segura de que es legal? ¿Y si se entera?» La curiosidad, una curiosidad malsana y urgente, me detuvo en seco. Me pegué a la pared, junto al marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La puerta estaba entornada, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para oír con claridad. La voz de mi madre respondió, tranquila y condescendiente, como siempre. «Ay, Débora, qué ingenua eres. Legal, es una palabra muy flexible cuando se tienen buenos abogados. Y no se va a enterar. ¿Cómo podría? Lleva 5 años desaparecida. Para todos los efectos legales, es una persona ilocalizable». Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos temblando ligeramente mientras buscaban la aplicación de la grabadora de voz. La activé, sosteniendo el teléfono discretamente a mi costado. «El abogado dice que el proceso está casi listo», continuó Graciela. «Presentaremos la solicitud la próxima semana. Como Lina ha estado, ilocalizable, por 5 años y tenemos pruebas de que abandonó sus estudios y cortó todo lazo familiar, podemos solicitar al juez que declare su fideicomiso como abandonado. El dinero pasará a la siguiente beneficiaria en línea. O sea, tú». Un frío glacial me recorrió la espalda. El regalito de mi abuela. El fideicomiso que debía recibir a los 25. Había cumplido 26 hacía unos meses, pero había estado tan inmersa en vértice que ni siquiera había pensado en reclamarlo. Quería demostrar que podía lograrlo sin esa ayuda. Pero ellas no lo habían olvidado. Habían estado esperando, planeando. «¿Y son 5 millones de pesos, dices?», preguntó Débora, y pude oír la codicia en su voz. 5 millones, libres de impuestos», confirmó Graciela. «Suficiente para que montes tu propio consultorio en la zona más exclusiva, sin tener que pedirle un centavo a nadie. Será un comienzo perfecto para tu carrera. Un regalo de tu abuela, por así decirlo». «La abuela siempre la prefirió a ella», se quejó Débora, su tono infantil y resentido. «Tu abuela era una sentimental», replicó Graciela con desdén. «Nunca entendió lo que se necesita para triunfar en este mundo. Vivía en su mundo de libros y buenas intenciones». Hizo una pausa. «¿Te imaginas qué habría hecho Lina con ese dinero? Lo habría malgastado en alguna tontería artística, en algún viaje sin sentido. Es mejor que esté en manos de alguien que sí sabe lo que es el éxito, alguien que nos enorgullece». Las palabras eran dagas, cada una clavándose más hondo. No solo querían mi dinero. Estaban reescribiendo la historia para justificar su robo, convenciéndose a sí mismas de que era un acto de justicia poética. Pero fue lo que Débora dijo a continuación lo que realmente rompió algo dentro de mí. «¿Y la carta?», preguntó. «¿La carta que dejó la abuela con los papeles del fideicomiso?». El abogado dijo que debíamos encontrarla. Hubo un silencio. Luego, la risa suave de mi madre. «Esa carta», dijo, y pude imaginar su sonrisa satisfecha. «No te preocupes por eso. Esa carta la quemé hace años, poco después de que tu hermana se fuera. La encontré en la caja fuerte de tu abuela cuando vaciamos su casa». «¿La quemaste?». «¿Qué decía?», preguntó Débora, sorprendida. «Puras tonterías», respondió Graciela. «Cosas sobre seguir sus sueños artísticos, sobre cómo su talento era un regalo. Bla, bla, bla». Palabras que solo le habrían metido más ideas estúpidas en la cabeza. Le hice un favor. A ella y a nosotros. Detuve la grabación.
Mis manos estaban heladas. Ya no sentía rabia. Era algo más profundo, más oscuro. Un vacío. Habían quemado las últimas palabras de mi abuela para mí. Habían incinerado el único pedazo de apoyo incondicional que había recibido en mi vida. No era por el dinero. Nunca había sido por el dinero. Era por la aniquilación sistemática de mi persona. Me habían desterrado, borrado mi historia, y ahora, habían destruido el último vínculo tangible con la única persona de mi familia que me había amado por ser quien era. Me alejé de la puerta antes de que pudieran salir. Caminé de vuelta por el pasillo, mi mente una tormenta de pensamientos. El plan original de simplemente revelar mi éxito ahora parecía trivial, insuficiente. Esto ya no era un drama familiar. Era una guerra. Y ellas acababan de darme el arma que necesitaba para ganarla. Regresé al salón principal, pero el ambiente festivo ahora me parecía grotesco, una farsa macabra. La música del cuarteto sonaba disonante, las risas de los invitados, huecas. Me moví entre ellos, pero me sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, atrapada en la burbuja de mi propia furia helada. El plan inicial, el de ganar la licitación y revelar mi identidad de una forma elegante y profesional, se había disuelto. Era demasiado sutil, demasiado civilizado para la atrocidad que acababa de descubrir. Necesitaba algo más. Necesitaba que la verdad no solo se revelara, sino que explotara. Que las esquirlas de su hipocresía los hirieran tan profundamente como sus acciones me habían herido a mí. Me senté en un pequeño sofá en un rincón apartado, el vaso de agua todavía en mi mano, los cubos de hielo ya derretidos. Saqué mi teléfono y escuché la grabación una vez más, asegurándome de que cada palabra, cada matiz de su traición, fuera nítido y claro. Era perfecto. Era irrefutable. Mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, diseñando una estrategia en tiempo real. Podía levantarme, caminar hacia el centro del salón y reproducir la grabación para que todos la escucharan. Sería dramático, sí, pero también caótico. Me verían como la hija histérica, la dramática que mi madre siempre dijo que era. Perdería el control de la narrativa. No. Necesitaba precisión quirúrgica. Busqué el número de mi tío Eladio en mis contactos. Dudé por un segundo. Involucrarlo era cruzar una línea, llevar esta guerra a su propio campo familiar. Pero él era mi único aliado. Y él odiaba la falsedad de su hermana tanto como yo. Le envié un mensaje de texto, mis dedos moviéndose con una nueva y firme determinación. Tío. Estoy en la fiesta de Débora. Acabo de grabar a mamá y a mi hermana planeando robarme el fideicomiso de la abuela. Dijeron que quemaron su carta. Necesito un favor. Ubica al abogado que manejó el testamento de la abuela. Necesito saber si él tiene una copia de esa carta. Necesito hablar con él. Mañana. Es urgente. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Lo sabía. Sabía que esa arpía era capaz de todo. No te preocupes, sobrina. Considera a ese abogado encontrado. Tú mantén la calma y no hagas nada imprudente. ¿Me oyes? No les des la satisfacción de verte perder el control. Ataca cuando más duela. Sus palabras me anclaron. Ataca cuando más duela. Tenía razón. El momento lo era todo. Y el momento perfecto estaba a punto de llegar. El discurso del orgulloso padre de familia. El clímax de la celebración. Miré hacia el pequeño escenario que habían montado. Mi padre ya estaba allí, ajustando el micrófono, con mi madre y Débora a su lado, sonriendo para las fotos. La imagen de la familia perfecta. Una imagen que estaba a punto de hacer añicos. Mi plan original había sido reemplazar las imágenes de Débora con mi propio portafolio. Pero eso ya no era suficiente. Necesitaba algo más personal, más directo. Recordé la propuesta que había enviado. Incluía una maqueta de cómo se vería la presentación en la pantalla gigante del escenario. Yo tenía acceso remoto al sistema a través del coordinador de eventos, Javier. Lo había configurado yo misma esa tarde.
Una nueva idea, audaz y terrible, comenzó a formarse en mi mente. No solo mostraría mi éxito. Expondría su mentira de la forma más pública y humillante posible. Me levanté del sofá. Ya no era una víctima escondida en las sombras. Era una estratega a punto de lanzar su ofensiva. Caminé con calma hacia Javier, el organizador. Necesitaba asegurarme de que nadie más tuviera control sobre esa pantalla. La guerra había comenzado, y yo iba a disparar el primer y último cañón. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El murmullo del salón se atenuó cuando mi padre, Rogelio Rojas, se acercó al micrófono. Las luces bajaron ligeramente, enfocando toda la atención en el pequeño escenario. Detrás de él, en la pantalla gigante, un carrusel de fotografías cuidadosamente seleccionadas comenzó a proyectarse, Débora de niña con su primer estetoscopio de juguete. Débora en su graduación de la preparatoria con honores, Débora en un laboratorio de la universidad. Cada imagen era una pincelada en el retrato de la perfección. Mi madre y mi hermana se sentaron en dos sillas ornamentadas a un lado del escenario, como una reina y una princesa observando el tributo de su rey. Graciela tenía una sonrisa de satisfacción beatífica en el rostro. Débora, una expresión de modesto triunfo. Me posicioné en un lugar estratégico, cerca de uno de los costados del salón, con una vista clara del escenario y de la mayoría de los invitados. Tenía mi teléfono en la mano, conectado discretamente al sistema de proyección. El pulso me martilleaba en las sienes, pero por fuera, estaba completamente inmóvil. Buenas noches a todos, comenzó mi padre, su voz resonando con una calidez y confianza que siempre reservaba para las audiencias públicas. Amigos, familia, distinguidos colegas. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Hizo una pausa, mirando a Débora con un orgullo que, por un momento, casi pareció real. Hoy celebramos un logro extraordinario. El fin de un camino arduo y el comienzo de una vocación noble. Hoy celebramos a mi hija, la doctora Débora Rojas. Un aplauso cerrado recorrió la sala. Vi al doctor Cervantes, sentado en la primera fila, aplaudiendo cortésmente. Como padre, continuó Rogelio, y su voz se quebró ligeramente, un truco que había perfeccionado con los años, no hay mayor recompensa que ver a tus hijos triunfar. Ver cómo los sueños que una vez tuvieron de niños se convierten en una realidad tangible. Graciela y yo hemos sido bendecidos. No con una, sino con dos hijas maravillosas. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Aquí venía. El acto principal de su gran obra de teatro. Débora siempre ha sido un faro de dedicación. Desde pequeña supo que quería sanar, que quería ayudar. Nunca dudó, nunca flaqueó. Y esta noche, al graduarse con honores de una de las mejores facultades de medicina del país, no podríamos estar más orgullosos. Hija, te amamos. Más aplausos. Débora se secó una lágrima inexistente del ojo. Graciela miraba a su marido con una devoción digna de un Oscar. Y por supuesto, dijo mi padre, su tono volviéndose un poco más solemne, nuestra alegría no está completa. Nos falta nuestra hija mayor, Lina. El silencio en la sala se hizo más profundo. La gente se inclinó hacia adelante, curiosa por la hija misteriosa. Como muchos de ustedes saben, continuó, con una fluidez que solo la práctica puede dar, el trabajo de Lina la mantiene muy ocupada. Su éxito en Alemania como una alta ejecutiva en una empresa de tecnología es algo que nos llena de un orgullo inmenso, pero también la mantiene lejos de casa. Mintió tan fácilmente. Las palabras salían de su boca sin el menor atisbo de duda, sin una sola vacilación. Era una actuación magistral. Hablé con ella esta mañana, añadió, una pincelada de genio en su improvisación. Y me pidió que les dijera a todos que, aunque no puede estar aquí en cuerpo, está en espíritu. Está increíblemente orgullosa de su hermana pequeña. Y nos manda a todos su amor y sus mejores deseos. Porque al final del día,
concluyó, levantando su copa, de eso se trata todo esto. De la familia. De los lazos que nos unen, del apoyo incondicional que nos damos los unos a los otros para alcanzar las estrellas. Tenemos 2 hijas maravillosas, 2 mujeres exitosas y de bien. Y eso, amigos míos, es nuestro mayor legado. Por Débora, dijo. Y por la familia. Por Débora. Por la familia, coreó la multitud, levantando sus copas. Yo no levanté la mía. Me quedé allí, observando a mi padre bajar del escenario para abrazar a Débora, viendo a mi madre unirse al abrazo, formando el trío perfecto. El cuadro de la felicidad familiar, pintado con los colores de la mentira y el engaño. Mientras el aplauso se desvanecía, mi pulgar se movió sobre la pantalla de mi teléfono. El carrusel de fotos de Débora seguía girando en la pantalla gigante, un monumento a su éxito. Era mi turno de hablar. No con mi voz, sino con la verdad. Presioné ejecutar. El cambio fue instantáneo y absoluto. En el preciso momento en que el aplauso se extinguía, el carrusel de fotografías de Débora se congeló. La última imagen, una Débora sonriente con su bata de médico, parpadeó y se desvaneció, dejando la pantalla gigante, de 6 metros de ancho, sumida en un negro profundo y ominoso. Un murmullo de confusión recorrió el salón. La gente miraba hacia la cabina de proyección, esperando una solución técnica. Mi padre, todavía en el escenario, miró hacia atrás, frunciendo el ceño. Mi madre susurró algo en su oído, visiblemente irritada por la interrupción de su momento perfecto. Y entonces, del centro de la oscuridad, un punto de luz blanca comenzó a crecer. Se expandió, se retorció y se transformó con una animación fluida y elegante en un logotipo. Una V mayúscula, estilizada para parecer la cima de una montaña. Debajo, apareció una palabra, en una tipografía moderna y nítida. Vértice. El silencio se apoderó de la sala. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Era un anuncio? ¿Un nuevo patrocinador? Luego, el logo se desvaneció y un texto apareció, letra por letra, como si una mano invisible lo estuviera escribiendo en tiempo real. Felicidades a la nueva generación de médicos. Un proyecto de identidad visual y branding para la nueva ala pediátrica del Hospital Universitario, creado por... El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Era el momento. La frase quedó suspendida en el aire por un segundo que pareció una eternidad. Y entonces, la pantalla se llenó con una fotografía. No era una foto de un edificio. No era un render arquitectónico. Era un retrato. Un retrato profesional de una mujer de 27 años, mirando directamente a la cámara. Su cabello era corto y oscuro, sus ojos, serios pero con un destello de determinación. Vestía un blazer negro sobre una blusa de seda. Detrás de ella, desenfocada, se veía una oficina moderna con vistas a una ciudad. Era yo. Debajo de la foto, en letras grandes y blancas, apareció mi nombre y mi cargo. Lina Rojas, fundadora y directora creativa, Agencia Vértice. Si el silencio anterior había sido denso, este era sofocante. El aire se había solidificado. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo en un vaso al otro lado del salón. Todas las cabezas, casi al unísono, se giraron desde la pantalla gigante hacia mí, de pie en el rincón del salón. La mujer de la foto. La hija supuestamente en Alemania. La fracasada. Vi el rostro del doctor Cervantes. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus ojos se movieron de la pantalla hacia mí y luego hacia mi padre en el escenario. La comprensión, la conmoción y una incipiente indignación se sucedieron en su expresión como nubes en una tormenta. Vi a tía Eulalia, con la mano en el pecho, como si no pudiera respirar. Vi a los socios de mi padre, sus rostros una mezcla de incredulidad y confusión. Y los vi a ellos. Rogelio, mi padre, se había quedado petrificado en el escenario, su rostro perdiendo todo color. Parecía una estatua de cera, con la copa de champaña temblando en su mano. Débora se puso de pie, su rostro contorsionado por una mueca de horror y desconcierto. Pero fue la reacción de mi madre, Graciela,
la que saboreé con una satisfacción amarga y profunda. Dejó caer su copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, el sonido resonando en el silencio como un disparo. Su rostro, normalmente una máscara de control y compostura, se descompuso. El color huyó de sus mejillas, sus labios se entreabrieron, y sus ojos, fijos en mí, reflejaban una mezcla de pánico puro y odio absoluto. La mentira, su obra maestra de 5 años, se había derrumbado en 10 segundos. La mujer invisible se había vuelto imposible de ignorar. Lentamente, con una calma que no sentía, di un paso al frente, saliendo de las sombras. El hechizo se rompió. El salón estalló en un murmullo ensordecedor de susurros y jadeos. La guerra no solo había comenzado. Acababa de ganar la batalla decisiva. Mientras avanzaba, el mar de invitados se abrió a mi paso como si yo fuera una aparición. Los susurros me seguían, una ola de es ella, no estaba en Alemania, ¿qué está pasando? Yo no miraba a nadie. Mis ojos estaban fijos en el epicentro del desastre, mi familia. Graciela fue la primera en reaccionar. El shock inicial dio paso a una furia volcánica. Se bajó del escenario con una rapidez impropia de su elegancia habitual y se dirigió hacia mí, su rostro una máscara de ira. ¿Qué significa esto? Siseó cuando llegó a mi altura, su voz baja y vibrante de rabia. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Viniste a arruinar la noche de tu hermana? Me detuve a 1 metro de ella. La miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con tanto desprecio. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. No sentí la necesidad de encogerme, de disculparme por existir. Al contrario, respondí, mi voz sorprendentemente firme y clara, lo suficientemente alta para que el círculo de curiosos que se había formado a nuestro alrededor pudiera escuchar. Vine a celebrar. Y a aclarar una pequeña confusión geográfica. Parece que mi exitosa carrera no está en Alemania, después de todo. Está aquí. En Monterrey. Hola, mamá. La palabra mamá salió de mis labios con un filo helado. Vi un destello de pánico en sus ojos. Se dio cuenta de que no estaba allí para suplicar, sino para exponer. Mi padre y Débora finalmente bajaron del escenario, acercándose a nosotros. El rostro de mi padre era una tormenta de emociones contradictorias, vergüenza, ira, miedo. Débora solo parecía asustada, como una niña atrapada en una travesura. Lina, este no es el momento ni el lugar, dijo mi padre, intentando tomarme del brazo para llevarme a un lugar privado. Me aparté de su contacto como si quemara. Curioso que digas eso, papá, repliqué, girándome para que más gente pudiera oír. Porque hace 10 minutos, este parecía el lugar perfecto para hablar de mí. Para contarle a todos tus amigos y socios sobre mi éxito internacional. Parecías muy cómodo hablando de mí entonces. El doctor Cervantes se acercó, su rostro serio y su mirada penetrante. Se dirigió a mis padres, pero sus palabras parecían dirigidas a mí. Rogelio, Graciela. Creo que hay algo que no entiendo. Acaban de decir que su hija estaba en el extranjero. Graciela intentó recuperar el control, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Doctor Cervantes, esto es solo un terrible malentendido. Una broma de mal gusto de mi hija. Siempre ha sido muy dramática. Dramática, repetí, riendo sin humor. Es dramático construir una empresa desde cero después de que tu propia madre te echa a la calle. Es dramático descubrir que tu familia no solo miente sobre tu vida, sino que también planea robarte la herencia de tu abuela. La mención de la herencia fue un golpe directo. La cara de Débora se puso blanca como el papel. Mi madre abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Aproveché el momento y me giré hacia el doctor Cervantes. Mi tono cambió, volviéndose completamente profesional. Doctor, lamento profundamente esta escena. Mi intención era presentarme formalmente al final de la velada. Será un honor para mi agencia, Vértice, presentarle nuestra propuesta para el proyecto del ala pediátrica. Creemos firmemente en su visión. Hice una pausa, y luego volví a mirar a mi madre. Pero si me disculpa,
Parece que tengo un asunto familiar urgente que atender. Uno que lleva 5 años pendiente. La yuxtaposición fue devastadora. Por un lado, la profesional competente discutiendo un contrato millonario. Por el otro, la hija repudiada enfrentando a sus verdugos. La narrativa de Graciela sobre la hija inestable se hizo añicos contra la realidad de la mujer de negocios que tenían delante. No sé de qué herencia estás hablando, balbuceó Débora, su voz temblorosa. No, pregunté, arqueando una ceja. Quizás tu memoria se refresque un poco. Saqué mi teléfono. No necesitaba reproducir la grabación. Solo tenerlo en la mano fue suficiente. Tengo una conversación muy interesante grabada. Ocurrió hace menos de una hora, en uno de los salones privados. Estoy segura de que a muchos aquí, especialmente a los miembros del comité del hospital, les interesaría escuchar sobre la ética de la familia Rojas. Ese fue el jaque mate. La amenaza pública, la evidencia irrefutable. Mi madre me miró, y en sus ojos ya no había solo ira. Había derrota. Una derrota total y absoluta. A un salón. Ahora, masculló, su voz apenas un susurro. Por supuesto, dije, sonriendo por primera vez. Lidera el camino. Mientras caminábamos hacia el pasillo, seguidos por las miradas de todo el salón, supe que el poder, por primera vez en mi vida, había cambiado de manos. Ya no era su prisionera. Era su carcelera. El salón privado al que me llevaron era el mismo donde había grabado la conversación. El aire todavía parecía cargado con el eco de su traición. La puerta se cerró detrás de nosotros, aislándonos del murmullo del mundo exterior. El silencio dentro de la habitación era pesado, tenso. Eran 4 contra 1, pero las tornas habían girado de una forma tan radical que la superioridad numérica era irrelevante. Graciela fue la primera en hablar, su voz un siseo venenoso. Has destruido a esta familia. ¿Estás feliz? La miré, impávida. Tú destruiste a esta familia hace 5 años, cuando decidiste que tu reputación era más importante que tu hija. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver las ruinas. ¿Qué quieres, Lina?, preguntó mi padre, su voz cansada, derrotada. ¿Dinero? ¿Es eso? El dinero que querían robarme sería un buen comienzo, respondí fríamente. Pero esto va más allá del dinero, papá. Y tú lo sabes. Débora, que había estado llorando en silencio, finalmente estalló. Y arruinaste mi graduación. Mi noche. Siempre tienes que ser el centro de atención. Yo, le pregunté, girándome hacia ella. ¿O la que planeaba usar el dinero de la herencia de su hermana para abrirse un consultorio de lujo? No te confundas, Débora. Tú no eres la víctima aquí. Eres una cómplice. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa de conferencias. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Graciela llenó la habitación. Podemos solicitar que se declare abandonado su fideicomiso. Esos 5 millones de pesos de la abuela serán tuyos. Luego, la voz de Débora, la abuela siempre la prefirió a ella. Y finalmente, la daga final de Graciela, esa carta la quemé hace años. Puras tonterías sobre seguir sus sueños artísticos. Detuve la grabación. Nadie se movió. El sonido de su propia traición resonando en la habitación nos había dejado sin palabras. Tengo 2 copias de esta grabación, dije con calma, mi voz cortando el silencio. Una en la nube y otra en un disco duro que tiene mi socio. Si algo me pasa, él tiene instrucciones de enviársela al doctor Cervantes, al consejo del hospital, a los socios de la empresa de papá y a cada contacto que tengo en la prensa. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Así que aquí están mis términos. No son negociables. Tomé una hoja de papel de mi bolso. Había escrito los puntos en el taxi de camino a la fiesta, como si una parte de mí supiera que esto iba a suceder. Primero, mañana a las 9 de la mañana, nos reuniremos en la oficina de mi abogado. Quiero el acceso total e incondicional al fideicomiso que me dejó mi abuela. Sin demoras, sin excusas. Segundo, quiero cada documento, cada carta,
cada trozo de papel que perteneciera a la abuela Elena y que esté en su posesión. Especialmente, quiero saber qué abogado manejó su testamento. Tercero, continué, mi voz endureciéndose. Van a escribir una carta de disculpa. No para mí. Para el doctor Cervantes y el comité del hospital. En ella, admitirán que mintieron sobre mi situación y mi paradero, y que lo hicieron para mantener las apariencias. Se disculparán por el intento de engaño. Yo misma revisaré el borrador. Y cuarto, dije, haciendo una pausa para que el peso de mis palabras se asentara. A partir de mañana, mi nombre se convierte en veneno en sus bocas. No volverán a mencionarme. No volverán a contactarme. Para ustedes, yo volveré a ser la hija que murió hace 5 años. Pero esta vez, será en mis términos. Graciela me miraba con un odio puro. Eres un monstruo, susurró. Me crearon a su imagen y semejanza, respondí. Les di una última oportunidad de ser decentes y eligieron la codicia. Estas son las consecuencias. Tienen hasta mañana a las 9 para decidir. Si no se presentan, o si intentan alguna artimaña, entonces que Dios se apiade de la reputación que tanto les ha costado construir. Porque yo no lo haré. Tomé mi teléfono de la mesa y me dirigí a la puerta. Disfruten lo que queda de la fiesta, dije sin mirar atrás. Y salí de la habitación, dejando atrás los restos de la familia que una vez fue mía. La sala de juntas del bufete de abogados Garza y Asociados era fría e impersonal. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero nadie la estaba mirando. Eran las 9:05 de la mañana. Y ellos estaban allí. Mi padre, mi madre y Débora, sentados al otro lado de la larga mesa de cristal. Parecían más pequeños, más grises que la noche anterior, despojados de la armadura de su estatus social. Mi abogado, un hombre mayor y astuto que mi tío Eladio me había recomendado, puso una pila de documentos sobre la mesa. Mis clientes han accedido a sus peticiones, dijo su abogado, un hombrecillo nervioso que evitaba mirarme a los ojos. La siguiente hora fue un ballet de firmas y papeleo. Firmaron la transferencia del fideicomiso. Firmaron un acuerdo de confidencialidad y una orden de restricción de contacto que mi abogado había preparado. Cada trazo de la pluma era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Finalmente, mi abogado se aclaró la garganta. Queda un último punto. La carta de la abuela Elena. Mi madre deslizó un sobre amarillento y arrugado por la mesa. No era una copia. Era la original. Mi tío Eladio, a través de sus contactos, había descubierto que el abogado de mi abuela había muerto, pero su hijo había guardado los archivos. Mi madre nunca la había quemado. Era otra de sus mentiras, una mentira cruel diseñada para herirme aún más. La había ocultado, esperando que nunca saliera a la luz. Tomé el sobre con manos temblorosas. La caligrafía de mi abuela, elegante y familiar, estaba en el frente, para mi Lina. Abrí el sobre y saqué la única hoja de papel que contenía. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía sus palabras, un bálsamo para heridas de años. Hablaba de mi talento, de mi luz, de cómo veía en mis dibujos la misma pasión que ella sentía por la enseñanza. Y luego leí la última frase, la que lo cambió todo. Por eso, mi niña, te dejo este dinero. No para que te salves, sino para que seas libre. Libre de elegir tu propio camino, libre de las expectativas de otros, especialmente de las de tu madre. Ella también es mi hija y la amo, pero su miedo a veces es más grande que su amor. Usa esta libertad sabiamente. Con todo mi amor, tu abuela Elena. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. El dinero en el fideicomiso era una fortuna, pero en ese momento me di cuenta de que no era lo más valioso que mi abuela me había dejado. Su verdadero legado era esa carta. Era su permiso para ser yo misma. Era su fe inquebrantable en mí. Levanté la vista y miré a mi madre. Ella estaba observándome, su rostro una mezcla indescifrable de emociones. Nunca la quemaste, dije, mi voz tranquila. Ella negó con la cabeza. No pude. Pero la ocultaste, continué.
Me dejaste creer que sus últimas palabras para mí se habían convertido en cenizas. No respondió. No tenía que hacerlo. Me puse de pie. Tú me enseñaste que el amor tiene un precio, que se gana con logros y se pierde con fracasos, le dije, mi voz sin rastro de ira, solo una infinita y triste certeza. La abuela me enseñó que el amor es un regalo. Y hoy, elijo quedarme con su lección, no con la tuya. Me giré hacia mi abogado. Hemos terminado. Salí de esa sala de juntas y no miré atrás. Dejé sobre esa mesa a 3 extraños con los que compartía un apellido, y me llevé conmigo la única herencia que realmente importaba, la libertad de ser, por fin, completamente yo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses en los que mi vida se ha transformado de maneras que nunca creí posibles. Bertie se ganó, por supuesto, el contrato para el ala pediátrica del hospital. Se ha convertido en nuestro proyecto insignia, un trabajo lleno de propósito y creatividad que ha catapultado a la agencia a nivel nacional. La semana pasada, inauguramos nuestra segunda oficina, en Ciudad de México. Benjamín y yo lo celebramos con un tequila en la azotea, viendo las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz genuina. La reputación de la familia Rojas, en cambio, se hizo polvo. La historia de la gala se extendió por los círculos sociales de Monterrey como un reguero de pólvora. La carta de disculpa que se vieron forzados a enviar al hospital se filtró, y el escándalo fue mayúsculo. Los socios de mi padre empezaron a distanciarse. Las amigas de mi madre dejaron de invitarla a sus eventos. Su mundo, construido sobre la frágil base de las apariencias, se derrumbó. Me enteré por mi tío Eladio que vendieron la casa de San Pedro y se mudaron a un lugar más pequeño. Débora, al parecer, está trabajando en una clínica en otra ciudad, intentando escapar de la sombra de lo que pasó. Yo no he vuelto a hablar con ellos. He respetado mi parte del trato. Son fantasmas, ecos de una vida que ya no es la mía. He usado una parte del dinero de mi abuela para crear una fundación en su nombre, la Beca Elena Reyes, que apoya a jóvenes artistas de bajos recursos que quieren estudiar diseño. Es mi forma de mantener viva su verdadera herencia. Ayer, por primera vez en 6 meses, vi un número desconocido en mi teléfono. No contesté, pero me dejaron un mensaje de voz. Era mi padre. Su voz sonaba vieja, rota. Me dijo que mi madre está en una profunda depresión, que apenas sale de su habitación. Me contó que ella pregunta por mí. Me rogó que considerara hablar con ella, que, a pesar de todo, sigue siendo mi madre. Borré el mensaje sin responder. Pero su pregunta quedó flotando en mi mente, una última y persistente duda. He luchado tanto por mi libertad, he cortado los lazos que me asfixiaban. ¿Sería yo la mala si decido no volver a hablarles nunca más? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndote más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.